psicoterapia del este, psicoterapia del oeste. El segundo capítulo, sociedad y sanidad. Vamos a comenzar el segundo capítulo, sociedad y sanidad. Aunque aún no se ha demostrado que una sociedad sea un cuerpo de personas del mismo modo que un hombre es un cuerpo de células, está claro que todo grupo social es algo más que la suma de sus miembros. La gente no vive en mera juxtaposición. Sumar es reunir cosas en correspondencia de una a una como una serie numérica, y la relación entre 1 y 2 y 3 y 4 es tan simple que acierta a evocar un parecido con la relación entre varias personas que viven juntas. Una sociedad es gente que vive juntas según ciertas pautas de conducta. Estas pautas trazan líneas físicas como caminos o estructuras urbanas, pero también códigos jurídicos y lingüísticos, herramientas y artefactos, todos los cuales establecen canales determinantes de conducta futura del grupo. Además, una sociedad no está hecha de gente a la manera de una casa que se compone de ladrillos, ni siquiera al estilo de un ejército que se forma por medio del reclutamiento. En sentido estricto, una sociedad no es tanto una cosa cuanto un proceso de acción que en realidad resulta indistinguible de los seres humanos y animales y de la vida misma. No hay ser humano que exista sin mediar intervención de dos progenitores, uno varón y otro hembra. Esto ya hace sociedad. Como modelo de comportamiento, la sociedad es sobre todo un sistema de comunicación de gente que se mantiene por medio de una actividad consistente. Para que el sistema siga funcionando, lo que se hace ha de ser consistente con lo que se ha hecho antes. El modelo es reconocible en tanto que tal porque marcha hacia adelante con referencia a su propio pasado. Esto es justamente lo que establece aquello que denominamos orden e identidad, una situación en la cual los árboles no se convierten súbitamente en conejos, ni los hombres se comportan de pronto como si fueran otros hombres, lo que nos impediría saber quiénes son. Quiénes, entre comillas, es una conducta consistente, coherente. Sistema, modelo, coherente, orden, acuerdo, identidad, consistencia y son sinónimos en este sentido. Pero en un modelo tan móvil y volátil como la sociedad humana no es fácil conservar la consistencia de la acción y la comunicación. Esto requiere coincidencia de un grado muy alto de elaboración, por ejemplo, en torno a lo que el modelo, o para decirlo de otro modo, a su contenido normativo, que es la coherencia misma del sistema. Sin un acuerdo sobre las reglas del juego no hay juego. Sin acuerdo sobre el uso de palabras, signos y ademanes, no hay comunicación. La conservación de la sociedad sería cosa fácil si los seres humanos se contentaran con sobrevivir. En este caso, no serían más que animales y les bastaría comer, dormir y reproducirse. Pero, aunque estas son sus necesidades básicas, los seres humanos se las ingenian para satisfacerlas en la forma más complicada que uno pueda imaginar. Si es el trabajo lo que debe hacerse para sobrevivir, la principal actividad de los seres humanos sería jugar, aunque simulando al mismo tiempo que la mayor parte del juego el trabajo. Cuando uno lo piensa detenidamente, la frontera entre el trabajo y el juego se torna vaga y movediza. Ambas cosas son trabajo en tanto que gasto de energía, pero si decimos que el trabajo es lo que debe hacerse para sobrevivir, podríamos preguntarnos, ¿acaso la supervivencia es realmente necesaria? ¿No es quizás sobrevivir la continuidad de un modelo coherente del organismo una forma de juego? Hay que coger con pinzas el antropomorfismo contenido en el acerto de que los animales cazan y comen para sobrevivir y que el girasol se desplaza para mantenerse de cara al sol. No hay razón científica que nos autorice a suponer que existen los instintos.
de supervivencia o de placer. Cuando decimos que a un organismo le gusta seguir viviendo o que sigue con vida porque así le place, ¿qué evidencia tenemos de este placer? Aparte de que el organismo efectivamente sigue viviendo hasta que de pronto ya no. Del mismo modo, decir que siempre escogemos lo que escogemos. De existir una ansiedad básica por vivir, debe presentarse también, como imaginó Freud, una ansiedad básica por morir. Pero el idioma y el pensamiento se ven más limpios sin estos espectrales instintos, ansiedades y necesidades. Como dice Wittgenstein, no existe la necesidad de que una cosa ocurra porque ha ocurrido otra cosa. Lo único que existe es una necesidad lógica. Un organismo perdurable es sencillamente aquel que resulta coherente con su medio ambiente. El clima y la comida le van, su modelo lo asimila, eliminando lo que no concuerda, y este movimiento coherente, esta transformación de comida y aire dentro del modelo del organismo es lo que llamamos su existencia. No existe ninguna misteriosa necesidad de que esto continúe o cese. Decir que el organismo necesita comida equivale tan solo a decir que el organismo es comida. Decir que come porque está hambriento es lo mismo que decir que comerá cuando esté listo para comer. Decir, por fin, que muere porque no puede hallar comida es solo una forma de decir que su muerte equivale al cese de su coherencia con el medio ambiente. La llamada explicación causal de un hecho es solo una descripción del mismo hecho con las palabras diferentes. Citando otra vez a Wittgenstein, en la base de toda la concepción moderna del mundo alienta la ilusión de que las llamadas leyes naturales son explicaciones de los fenómenos de la naturaleza. Los organismos más complejos, como los seres humanos, representan coherencias más complejas, transformaciones más elaboradas del medio ambiente. No solo se trata de modelos de transformación de alimentos, sino que su conformidad o coherencia con el medio ambiente convierte vibraciones nucleares en luz y sonido, peso y color, sabor y aroma, temperatura y textura, hasta que por fin genera modelos elaborados de signos y símbolos de gran consistencia interna. Cuando estos enmayan con el medio ambiente, resulta posible describir el mundo en términos de modelos simbólicos. De este modo, el mundo se transfigura en el pensamiento, tal como el alimento se transformaba dentro del cuerpo. La conformidad o coherencia de un modelo corporal o mental con el modelo del mundo prosigue su marcha mientras prosigue su marcha. Decir por qué comienza o se detiene no es más que describir coherencias o incoherencias particulares. Cuando se afirma que las cosas no tienen la menor necesidad de comportarse como se comportan, es probable que solo se formule una variante de la noción de que el mundo es juego. Pero esta idea ofende el sentido común, porque la regla básica de las sociedades humanas reza que uno debe ser consistente. Si tú quieres pertenecer a nuestra sociedad, debes jugar nuestro juego, o simplemente, si es que vamos a ser consistentes, debemos ser consistentes. La premisa sustituye a la conclusión, pero esto es comprensible porque, como hemos visto, la sociedad humana es tan compleja y volátil que su consistencia resulta difícil de mantener. Los niños no cesan de evadirse de los modelos de conducta que tratamos de fijarles, y por estas y otras razones similares, nuestras convenciones sociales deben ser respaldadas por la fuerza. Dicho de otra manera, la primera norma del juego consiste en que el juego debe continuar, pues la supervivencia de la sociedad es necesaria, pero no debemos perder de vista el hecho de que las consistencias o regularidades de la naturaleza son modelos que ocurren de hecho y no modelos que deben ocurrir. Los acontecimientos naturales no obedecen a las voces de mando como los seres humanos se someten a la ley. Aquí hay un asterisco. En su soberbio ensayo Human Law and the Law of Nature,
En el volumen 2 de Science and Civilization in China, Joseph Needham ha demostrado que a causa de la influencia taoísta principalmente, el pensamiento chino jamás ha confundido el orden natural con el de la ley. Como forma de liberación, el taoísmo arroja luz sobre la manera en que los hombres proyectan sus instituciones sociales sobre la estructura del universo. O digámoslo con otras palabras, la primera regla del juego dice que este es un juego serio. Esto es, que no es un juego. Podría llamarse a esto la represión primordial. Con ello no sugiero que este acontecimiento corresponda cronológicamente a los comienzos de la vida humana, sino que señala la actitud social que tal vez se encuentre más profundamente grabada en nosotros. Pero en el preciso instante en que percibimos que ciertas cosas como la supervivencia son necesidades serias, la vida se torna problemática en un sentido específico bastante distinto, digamos, al de los problemas del ajedrez o de la ciencia. La vida y el problema devienen una sola y misma cosa. La situación humana se convierte en un planteamiento sin solución. Entonces el hombre se conduce como organismo autofrustrante y este comportamiento puede ser observado desde diversos ángulos. Por ejemplo, uno de nuestros grandes créditos en pro de la supervivencia es nuestro sentido del tiempo, nuestra memoria maravillosamente sensitiva que nos permite predecir el futuro a la vista del modelo de lo pasado. Sin embargo, la percepción del tiempo pierde su crédito cuando la preocupación por el futuro imposibilita el vivir plenamente lo presente, o cuando un creciente conocimiento del futuro da lugar a la certeza igualmente creciente de que más allá de un breve lapso careceremos de futuro. Si además el continuo incremento de la sensibilidad del hombre le solicita una conciencia cada vez más aguda de sí mismo como individuo, si el propósito de las instituciones sociales se define cada vez más marcadamente como nutricio de la persona única, no solo nos hallamos ante un grave peligro de superpoblación, sino que también estamos concentrando nuestra atención en la forma más vulnerable y transitoria del hombre. Otra nota, esto podría compararse a una alteración en el nivel de aumento de una lente que nos permitiera observar a los miembros individuales de una colonia de microorganismos en lugar de su comportamiento genérico. Esta actividad autofrustrante es el samsara, círculo vicioso del que todas las formas de liberación nos proponen escapar. Esta salida depende de que se tome conciencia de aquella represión primordial, responsable de la sensación de que la vida es un problema, de que va en serio, de que debe continuar. Ha de advertirse que el problema que hemos estado tratando de resolver es absurdo, pero esto significa mucho más que una mera resignación ante el destino, mucho más también que la desesperanza estoica de reconocer en la vida humana los avatares de una batalla perdida contra el caos de la naturaleza. Esto solo nos permitiría ver que el problema carece de solución. En consecuencia, lo abandonaríamos sencillamente apartándonos de él en una especie de psicosis colectiva. El quid de la cuestión no reside
en que este problema no tiene solución, sino en que carece de sentido hasta tal punto que no merece la consideración propia de un problema. Citando otra vez a Wittgenstein, para una respuesta que no se puede expresar, la pregunta tampoco puede expresarse, no hay enigma. Si se puede plantear una cuestión, también se la puede responder, pues la duda solo puede existir cuando hay una pregunta solo cuando hay una respuesta, y esta únicamente cuando se puede decir algo. Nosotros sentimos que incluso si todas las posibles cuestiones científicas pudieran responderse, el problema de nuestra vida no quedaría desvelado. Desde luego que no queda ya ninguna pregunta, y precisamente esta es la respuesta. La solución del problema de la vida está en la desaparición de este problema. No es esta la razón de que los hombres que han llegado a ver claro el sentido de la vida no sepan decir finalmente en qué consiste este sentido. Cuando un psiquiatra preguntó a un maestro Zen cómo se las ingeniaba para tratar con personas neuróticas, el maestro respondió: les tiendo trampas. ¿Y cómo es que les tiende usted esas trampas? Los llevo hasta el punto en que no pueden ya formular más preguntas. Pero la idea de que la vida humana no tiene por qué ser experimentada como problema es tan poco familiar y aparentemente improbable que debemos ahondar en los orígenes sociales del sentimiento problemático. En primer lugar, la oposición entre el orden humano y el caos natural es falsa. Al decir que no existe la necesidad natural, no se implica que la naturaleza carezca de orden, modelo o coherencia dentro del mundo físico. Después de todo, el hombre también es parte del mundo físico y lo mismo vale para su lógica. Pero no debería costarnos esfuerzo alguno el caer en la cuenta de que el tipo de orden que nosotros llamamos lógico o necesidad causal es, en verdad, tan solo un subtipo de orden, un fenómeno que aparece en el mundo, pero que no es característico de este, considerado como un todo. Del mismo modo, el orden de los números racionales, 1, 2, 3, etc., se da en el mundo, pero las matemáticas resultarán una herramienta paupérrima en la descripción de la realidad si se redujera a la simple aritmética. Podríamos decir que el orden de probabilidad describe el mundo mejor que el de la causalidad. Esta verdad pertenece al mismo género que la de un hombre que puede cortar madera con una sierra mejor que con un hacha de piedra. El mundo es para nosotros, tal como son los medios que poseemos para asimilarlos, modelos de pensamiento, lenguaje, en cuyos términos podamos describirlos. Sin embargo, estos modelos son acontecimientos físicos, tanto como aquellos que pretenden describir. La clave reside seguramente en que el mundo carece de un orden fijo. Casi podemos decir que el mundo se ordena a sí mismo con creciente sutileza por medio de y en cuanto que conducta de los organismos vivos. Hemos visto que los organismos primitivos son coherentes con su medio ambiente a través de la transformación del alimento, etc., dentro de los modelos de sus cuerpos. Esto puede expresarse por la vía inversa, afirmando que el medio ambiente es coherente con ciertos organismos por naturaleza. Estos resultan viables. Los ecólogos hablan ahora de la evolución del medio ambiente a la par que de la evolución del organismo, como han sugerido Dewey y Bentley, Anglin y Brunswick y muchos otros. La relación organismo-medio ambiente constituye un modelo unificado de conducta en forma similar a los campos de la física. No hay interacción, sino una transacción. Así lo ha expresado Gardner Murphy. No podemos definir operativamente una situación si no es en relación con el organismo específico que se encuentra en ella. No podemos definir operativamente un organismo si no es en referencia a la situación. Cada uno sirve para definir al otro. Definir operativamente equivale a decir lo que ocurre, a describir comportamientos, y en cuanto hacemos esto notamos que nos estamos refiriendo a transacciones.
No nos es posible describir movimientos sin trazar un cuadro del área o espacio en el que tienen lugar. No podemos saber que una estrella o galaxia se ha desplazado sin comparar su posición con otras que la rodean. Del mismo modo, cuando describimos el mundo en la forma más compleja a nuestro alcance, nos encontramos con que nuestra descripción enuncia la fórmula del hombre, ya que una descripción científica del mundo es de hecho una narración de experimentos. Describe lo que los hombres hacen cuando investigan el mundo. A la inversa, cuando describimos tan completamente como podemos la fórmula del hombre, su estructura física, así como su conducta expresada y actuada, se advierte que estamos describiendo a la vez al mundo. No hay modo de separarlos, como no sea con una mirada no demasiado cuidadosa, esto es, con la ignorancia. La conducta humana que denominamos percepción, pensamiento, discurso y acción es una coherencia de organismo y medio ambiente que pertenece al orden del acto de comer. ¿Qué ocurre cuando tocamos y sentimos una piedra? Hablando en términos muy elementales, la piedra toma contacto con una multitud de terminaciones nerviosas que pertenecen a nuestros dedos, de modo que se encienden cada uno de los nervios en el complejo trazado de terminaciones que toca la piedra. Imaginemos un enorme panel de bombillas eléctricas conectadas con otro panel cubierto por una apretada formación de botones pulsantes. Si yo abro la mano y con toda su superficie oprimo un grupo de botones, las bombillas se encenderán según una forma que reproducirá aproximadamente la de mi mano. La silueta de la mano sufre así una traducción en términos del sistema de botones y bombillas. En forma similar, podemos decir que la sensación de una piedra es lo que ocurre en el panel del sistema nervioso cuando éste traduce el contacto con la piedra. Pero disponemos de paneles mucho más complejos que este, no solo visuales y auditivos, sino también lingüísticos y matemáticos. También estos son modelos en cuyos términos se traduce al mundo del mismo modo que la piedra es traducida en términos del sistema nervioso. Uno de estos paneles es, por ejemplo, el sistema de coordenadas, 3 espaciales y una temporal, dentro del cual sentimos que el mundo va aconteciendo a pesar de que no existen líneas reales de altura, anchura y profundidad, fraccionando la totalidad del espacio, a pesar de que la Tierra no hace tic-tac en rotación. Otro panel de aquellos es el sistema general de clases o casilleros verbales que nos sirve para fraccionar el mundo en cosas y hechos, quietud y movimiento, claro y oscuro, animal, vegetal y mineral, pájaro, bestia y flor, pasado, presente y futuro. Es obvio, pues, que cuando nos referimos al orden y la estructura del mundo, estamos hablando de un orden que corresponde a nuestros paneles. Las leyes como aquellas de la causalidad, etc., tratan de la red y no de lo que la red está describiendo. En otras palabras, lo que nosotros llamamos regularidades de la naturaleza son en realidad regularidades de nuestras pautas. En efecto, una regularidad no puede ser notada sino por comparación de un proceso con otro. Por ejemplo, la rotación de la Tierra alrededor del Sol con la rotación exactamente medida del reloj. El reloj, con sus segundos y minutos regularmente espaciados, actúa en este caso como panel. Del mismo modo, lo que aparentemente constituye una necesidad de la naturaleza, en su conjunto puede no ser más que una exigencia de la gramática o de las matemáticas. Cuando se dice que un cuerpo sin apoyo y más pesado que el aire ha de caer necesariamente al suelo, la necesidad no surge de la naturaleza, sino de las normas de la definición. Si el cuerpo no cayera al suelo, no correspondería a lo que atendemos por más pesado que el aire. Consideremos la forma en que desde un punto de vista efectivo se desarrolla la mayor parte del pensamiento matemático. El matemático no pregunta si sus elaboraciones son aplicables, si corresponden a aspectos estructurales del mundo natural. Simplemente pone manos a la obra e inventa fórmulas matemáticas a las que solo exige
que resulten coherentes consigo mismas con sus propios postulados, pero una y otra vez sucede que estas fórmulas pueden ser correlacionadas con otros procesos naturales, como ocurre con los relojes. Lo que más intriga es el hecho de que algunos de los sistemas que inventamos funcionen y otros no. Así también ocurre con algunos comportamientos animales que parecen adecuarse al medio ambiente mientras que otros no lo hacen. El de las hormigas, por ejemplo, se ha mantenido invariable durante millones de años. Los inmensos colmillos del tigre de dientes de sable, en cambio, así como el desmesurado volumen de los dinosaurios y los cuernos nasales de los titanoteros, fueron experimentos fallidos. Tal vez sería más exacto decir que funcionaron durante un tiempo, que resultó más breve que el lapso de eficiencia de otras especies. Pero lo que parece ocurrir en la mayoría de estos casos es que la relación organismo-medio ambiente se quiebra. El ataque del organismo o su defensa contra el medio ambiente cobra una intensidad excesiva, aislándolo así de sus fuentes de vida. O puede ser también que un organismo resulte demasiado conservador de cara a un medio ambiente que cambia en forma fluida, pero esta situación es en realidad idéntica a la anterior. En última instancia, hay una excesiva rigidez, una insistencia desmedida en la supervivencia, lo que configura un cuadro de aislamiento. O puede ocurrir que el organismo, considerado en sí mismo como un campo, registre una autocontradicción. El peso del cuerpo nasal excede la capacidad de los músculos. Dirigiendo nuestra mirada hacia la especie humana, podríamos preguntarnos si una quiebra de este tipo no se estará produciendo acaso en la evolución de la superaislada conciencia individual. De ser así, deberíamos vigilar el peligro de que nuestro razonamiento dé un paso en falso. No debemos decir al individuo, cuidado, si quieres sobrevivir has de hacer algo inmediatamente. Cualquier acción que siga estas líneas empeorará directamente las cosas. No hará más que confirmar en el individuo un sentimiento de separación. Como en el caso de aquel cuerno nasal de que hablábamos, se convertirá en un mecanismo de supervivencia que frustra la supervivencia. Pero si el individuo no puede remediar esta situación, ¿qué es lo que puede decirse o hacerse y quién lo hará y a quién? Es por completo descabellado esperar que la situación se corrija por sí misma, que el campo sistemático hombre-universo tenga suficiente inteligencia para resolverlo así. Si esto ocurriera, si estuviera ocurriendo ahora mismo, parecería al principio que ciertos individuos estarían iniciando cambios por cuenta propia. Pero a medida que se produjera el cambio requerido, los individuos implicados experimentarían un cambio de conciencia que les revelaría lo ilusorio de su aislamiento. No podría estar ocurriendo algo así cada vez que un investigador persuadido de que ha efectuado un hallazgo independiente se entera asombrado de que otras personas llegaron a las mismas conclusiones en forma más o menos simultánea. Como suelen decir los científicos, el campo de investigación ha evolucionado hasta el punto en que este hallazgo particular puede aflorar naturalmente en distintas áreas. Otra nota. Yo, por ejemplo, como filósofo independiente, no podría estar diciendo lo que digo si fuera realmente independiente. Mis ideas son inseparables de lo que Northrop Frye llama el orden de las palabras, o sea, la totalidad orgánica de literatura y discurso que está desarrollándose ahora en el mundo. Si examinamos ahora la institución social del lenguaje o panel de las palabras, descubriremos fácilmente las formas en que el organismo podría estar divorciándose de su medio ambiente, así como los distintos aspectos del medio ambiente entre sí. Los lenguajes que constan de fracciones enunciativas como sustantivos y verbos traducen obviamente lo que ocurre en el mundo a términos de
cosas determinadas, sustantivos, y acciones, verbos, que a su vez tienen propiedades, adjetivos y adverbios, más o menos separables de ellas mismas. Todos estos lenguajes representan al mundo como si fuera un armazón de distintos trozos y partículas. El defecto de estos sistemas reside en que sus pantallas no registran, esto es, ignoran o reprimen las interrelaciones. Por esto es difícil hallar palabras para describir campos como el que integran el organismo y su medio ambiente. Cuando se analiza el cuerpo humano y sus órganos son ligados a sustantivos, nos acecha de inmediato el peligro de una medicina quirúrgica de tipo mecánico, súper especializado, tendiente a interferir en un punto, desatendiendo las perturbaciones del equilibrio que podrían acarrear efectos imprevistos en todo el sistema. ¿Qué más ha de hacer el cirujano que debe extirpar una tiroide cancerosa? En casi todas las esferas de la actividad humana surgen peligros de este orden. Supongamos que el grupo social A tiene un grupo enemigo B. El hecho de que B ataque periódicamente al grupo A mantiene a los miembros de A en ascuas y va podando su población. Pero el grupo A considera que su propio bando es el bueno, tan bueno como malo es B, y puesto que lo bueno y lo malo son irreconciliables, se ignora el beneficio concreto que B representa para A. Llega un punto en que A moviliza sus fuerzas y extermina a B, o bien lo deja incapacitado para ulteriores ataques. El grupo A se encuentra entonces en peligro de extinción por superpoblación o corre el riesgo de que una falla de tono lo debilite. Un sistema inadecuado de clasificación es la causa de que resulte tan difícil comprender que puede existir un amigo-enemigo y una guerra-colaboración. Obviamente hay una relación similar entre el vicio y la virtud. Ha sido señalada muchas veces, pero la sociedad la encuentra demasiado traicionera para tomarla con seriedad, como dijo Lao Tse. Cuando todos reconocen que la bondad es buena, existe ya el mal, pues ser y no ser se engendran mutuamente. Tan simple como es, pero sencillamente no puede ser admitido. Cierto es que la acción social puede desterrar males particulares como la tortura judicial, el trabajo infantil o las leproserías, pero al cabo de un corto tiempo la sensación general de estar vivo sigue idéntica a lo que solía ser. En otras palabras, los puntos de ebullición y congelación de nuestras emociones son invariables, así los midamos en una escala de 0 a 100 grados centígrados o de 32 a 212 Fahrenheit. Al mismo tiempo, la pugna entre el vicio y la virtud puede conservar la misma importancia que la contienda entre el grupo A y el grupo B. Sin embargo, percibir